Muy buenos días a todos y bienvenidos a nuestro live de academia del día de hoy. El tema que vamos a ver es, pues seguimos con nuestra trilogía del tema de manejo de Navisworks para la coordinación de proyectos. Hoy vamos a ver la segunda parte, nos vamos a enfocar en el análisis de colisiones. Bien, mi nombre es Juan Carlos Velázquez, soy arquitecto consultor BIM en Ingeniería Asistida por Computador. Los invito a que participen dentro del live. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, tenemos habilitado aquí el chat para que nos lo comuniquen y en la brevedad yo estaré respondiéndole cualquier duda. Muy bien, entonces en la primera parte vimos como tema el cómo recibir, ¿cierto? Y la devolución de modelos dentro de la coordinación. Muy bien, aunque no vimos de manera pragmática cómo se hacía la devolución o cómo se hacía el, cómo se hacía el recibimiento de estos documentos, sí dejamos claro que hay unos pasos clave que se deben cumplir al realizar estos diseños, ¿cierto? O más bien al realizar estos modelos. Hablábamos de temas de protocolos, temas de requerimientos técnicos de modelado, ¿cierto? Para que el coordinador pueda recibir estos modelos y pueda ver si cumplen o no con lo que se necesita y de esa manera gestionar pues que si se, que si se, que si estén cumpliendo pues los temas de calidad dentro del modelo. Muy bien, bueno, hagamos un recuento de Navisworks, para qué lo usamos en la coordinación, ¿listo? Entonces partamos de algo, lo repetía en la primera parte o en la primera sesión de nuestra trilogía de lives, que Navisworks es más que todo, fue un producto que nació como visualizador, ¿cierto? Pero que fue pues un producto que se repotenció con unas, eh, unos alcances nuevos que nos permiten llegar a hacer análisis tales como el que vamos a ver hoy de colisiones entre diferentes modelos de disciplinas. Muy bien. ¿Esto cómo lo logra hacer Navisworks? Porque Navisworks tiene la capacidad de clasificar toda la información que está contenida en un modelo. Bien, entonces vamos a empezar a clasificar información y agruparla y de esa manera pues vamos a lograr hacer un análisis de colisiones. Vamos a ver algo más práctico dentro del manejo de la herramienta. Muy bien, entonces sabemos que Navisworks se aplica a la coordinación de proyectos, es la herramienta idónea actualmente para hacer este tipo de análisis, ¿cierto? Y que realizar este tipo de análisis acelera pues todas las revisiones del proyecto y nos permite a los equipos interdisciplinarios pues más que identificar y resolver, gestionar, ¿cierto? Todos los requerimientos de información que están alrededor de la construcción de este proyecto. Esto desde la parte técnica, lo vamos a ver hoy, pero miren que también hablábamos que, que Navisworks, no solo nos ayuda en temas de diseño, sino también de construcción. Vamos a verlo más adelante. Muy bien. Entonces vamos a hacer un recuento de cuáles son las tres fases clave para hacer una coordinación técnica BIM. ¿Listo? Pues la primera, dentro de nuestra trilogía de lives, habíamos dicho que es la forma de recibir y la devolución de los modelos que cumplen o no con los, los requerimientos de calidad necesarios. ¿Listo? Muy bien, pero si la vemos de una manera más global, vamos a ver tres fases, ¿cierto? La primera es el análisis de colisiones, la segunda es la notificación de los hallazgos y la tercera es la gestión del diseño. Bien, la gestión de los cambios pues, de diseño que conlleven a que las incidencias que encontramos en el análisis de colisiones sean abordadas.
Muy bien, vamos a ver pues estas dos primeras partes de la análisis de colisiones. Vamos a ver también la notificación de hallazgos. Bien, para en la siguiente sesión hacer un empate y ver cómo es la gestión de los cambios en el diseño, cómo lo podemos manejar. Perfecto, entonces recordemos que en Navisworks aparece, pues aquí sí vemos unas fases del proyecto, tenemos diseño, preconstrucción y construcción. Navisworks siempre nos ayuda a validar el estado del diseño por medio de modelos que nos permitan hacer como ese cambio entre las fases, pues aprobando los modelos que podríamos llamar modelos hito entre una y otra fase, ¿cierto? Muy bien. Entonces, aquí hablábamos del diseño. En una primera instancia se coordinan cada uno de los diseños con Revit, haciendo pues un análisis de cómo se modeló desde la disciplina, asegurando que ese modelo cumpla con todos los requerimientos de calidad, ¿cierto? Antes de ser llevado a la coordinación técnica para que no tengamos ningún tipo de reproceso dentro de la coordinación técnica. Por eso hablábamos de la herramienta Revit, porque dentro de Revit pueden encontrar pues unas herramientas de análisis de colisiones también para darnos cuenta cómo hemos modelado. Las voy a mostrar en un momentico. Pero también hay unos add-in que me permiten a mí pues llevar un control un poco más exhaustivo de estos modelos. Muy bien, hablamos de la preconstrucción, ¿cierto? Ese momento crítico dentro del ciclo de vida del proyecto donde verificamos que la información pues cumpla eh, con lo que el proyecto necesita antes de salir a la construcción, ¿cierto? Aquí es donde entonces por lo general se consolida todo el análisis técnico del edificio para validarlo y en base a ello pues ya se sacan productos como podríamos hablar del análisis de costos y presupuestos y de cronogramas de obra o pues análisis 4D que llamamos dentro de BIM. Muy bien, y también nos va a permitir Navisworks hacer gestión, ¿cierto? Cuando este modelo o este diseño, ¿cierto? Del proyecto llegue a la construcción, a la ejecución, en caso tal que se requiera algún requerimiento de información, Navisworks también puede ayudar en ese tipo de gestiones, ¿cierto? En la obra pues es muy común que lleven Navisworks para visualizar el modelo, para que dentro de la obra visualicen los alcances que tiene y puedan utilizarlo como documento de consulta, ¿cierto? Muy bien, entonces aquí es importantísimo reconocer un aspecto, y aquí voy a volver a la lámina anterior, ¿cierto? Cuando hablamos de fases de diseño, estas implícitamente están asociadas a niveles de desarrollo, ¿cierto? Para eso, dentro de los procesos BIM, llamamos o contamos más bien con las herramientas ya de LOD, por ejemplo, ¿cierto? ¿Qué es el LOD? Bueno, aquí sí eh, no es una herramienta. Un LOD es un documento que fue generado por BIM Forum para especificar, ¿cierto? Hasta dónde puede llegar el modelado o hasta dónde necesitamos que llegue la especificación del modelado en el ciclo de vida del proyecto, ¿cierto? Pues ahí vamos a ver que tenemos diferentes fases, anteproyecto, pues bueno, decíamos desde el principio, desde un proyecto esquemático, anteproyecto, proyecto detallado, documentación, vamos consolidando ese proyecto y le vamos agregando información, ¿bien? Entonces, basado en ese LOD, vamos también a saber vamos a conocer cómo intervenir en el proyecto. Muy bien, entonces, ¿hacia dónde vamos? Con Navisworks lo que necesitamos es llegar a esta imagen que vemos en la pantalla, ¿cierto? Miren, aquí vemos una pequeña sección de un modelo donde identificamos unos elementos que están, pues, que están interactuando. Pues vemos en el plano verde podemos identificar un muro, tenemos acá unos ductos, ¿cierto? Con Navisworks lo que vamos a llegar es a esta imagen, ¿cierto? ¿Qué elemento está chocando contra
que otro elemento. Bien, entonces vamos a tener que acudir también a un pensamiento crítico, ¿cierto? Para que nosotros desde el rol de coordinadores podamos identificar estas colisiones, ¿cierto? Identificar cuáles sí son colisiones y cuáles no son colisiones y hacer todo un tema de gestión. Bien, perfecto. Bueno, para que esto esté claro, entonces les hablaba hace un momento del LOD. Aquí tenemos el documento de Inform, Level of Development Specification. Este, por ejemplo, es de octubre 19 del 2016. También hay una nueva versión del 2017, ¿cierto? ¿Y qué trata el LOD? Simplemente especificar dentro de unos rangos para que nosotros podamos clasificar hasta dónde vamos a desarrollar los modelos dependiendo de qué fase de detalle necesitemos. Ejemplo, ¿cierto? Bueno, el BIM Forum en este documento se basa en un rango de 0 a 500, ¿cierto? Siendo 0, pues, siendo 100, en este caso como lo más básico de un modelo, ¿cierto? Del modelado de un componente dentro del proyecto. En este caso, pues podemos decirle familias. Y siendo 500, pues el máximo detalle del modelo, llegando prácticamente a detalles de fabricación. Bien, aquí vamos a ver un ejemplo rápido de cómo funcionaría esto. Entonces, si yo tuviera una familia, en este caso de lavamanos, dentro de un LOD 200, pues tendríamos una aproximación esquemática en aproximación, bien, esquemática en el tamaño y la forma del elemento, ¿cierto? Y de ciertos datos asociados a él. Luego llegamos a un LOD 300, ¿cierto? Aquí ya vemos un poco más de definición del elemento, lo que hace que nosotros tengamos una apreciación de cómo empieza a funcionar dentro de todo el proyecto. Si hablamos de 350, este 350 ya sí me muestra detalles para la construcción, ¿cierto? O sea, para yo poder llevar e iniciar una construcción. Luego hablamos de LOD 400 hasta 500, donde pues aquí acá hay diferentes como formas de ver de este LOD 400-500, ¿cierto? Uno, que llegue prácticamente al nivel de fabricación, que incluso nos especifiquen tornillos y este tipo de elementos, ¿cierto? Que realmente para un desarrollo arquitectónico o de un proyecto constructivo pues no son muy trascendentales, ¿cierto? Pero aquí ya se dice que se pueden modelar. Y también está muy asociado a un concepto, ¿cierto? Donde me asocia la información, no solo volumétrica, no solo geométrica del elemento, sino una metadata que me permita a mí facilitar la operación y el mantenimiento del edificio con los datos que están dentro de cada familia. ¿Listo? Entonces aquí también es clave los estándares COBI que les mencioné en la sesión pasada, que me permiten tener pues una forma de cómo abordar la información dentro de una familia para facilitar la operación y el mantenimiento. Muy bien, entonces voy a volver aquí atrás. Primer clave dentro de la coordinación de proyectos, la coordinación técnica de proyectos. Primero, conocer exactamente cuál es el LOD del modelo que yo estoy manipulando, ¿cierto? Porque de esa manera, pues vamos a identificar de manera adecuada las posibles incidencias que vayamos a ver en el análisis, ¿cierto? Entonces, conocer bien el LOD para identificar que el modelo efectivamente cumpla con esas estándares de calidad que yo necesito o que mi compañía necesita en ese momento. Muy bien, luego hablamos de la ubicación del proyecto. Bien, entonces, dentro de un proyecto BIM es importantísimo asegurar la ubicación del proyecto. Aquí es donde nosotros apelamos a temas muy específicos que deberían o deben, ¿cierto?, estar dentro de los protocolos de trabajo de una compañía. Entonces, cuando un
profesional empieza su diseño de alguna especialidad, aire acondicionado, hidrosanitario, etcétera, este tema de la ubicación de ese nuevo modelo que él está construyendo debe estar supremamente clara. Bien, porque cuando nosotros llevamos estos modelos a Navisworks, Navisworks lo que hace es una superposición de modelos. Bien, y si no aseguramos que estos tengan un lineamiento exacto, pues entonces con qué exactitud vamos a manejar los datos que nos arroje. Entonces para eso, antes que ellos inicien ese modelo, nosotros debemos especificar pues cuál es la forma en la que vamos a alinear el proyecto. Muy bien, para eso hay dos formas diferentes, ¿cierto? Iniciales. Vamos a ver ahorita Revit y les muestro pues las opciones que hay, pero les voy a mostrar de las dos como que más se usan en este caso. En este caso voy a hablar del Project Base Point. Este se configura desde Revit, ¿cierto? El Project Base Point siempre lo van a encontrar junto al Sorbet Point, que es este triangulito que ven aquí. Bien, este triangulito es el Sorbet Point, este círculo con X es el Project Base Point. Por lo general, ustedes lo van a encontrar dentro de un modelo Revit, los dos puntos sobrepuestos, lo que parece como un simbolito como celta, ¿cierto? Parece. Y siempre lo encuentran desde la vista site, por lo general, ¿cierto? Ya que estos permanecen por defecto apagados en las demás vistas, por ejemplo, de planta. Listo. Entonces, ¿de qué se tratan estos dos puntos? Primero, el Sorbet Point, ¿cierto? Podríamos decir que es el punto de amarre del proyecto, ¿cierto? Entonces esto, por lo general, se pone un punto conocido, ¿cierto? Desde el cual se empiezan a triangular todas las demás dimensiones. Bien, entonces este por lo general siempre va a ser como el punto cero. Por eso aquí van a ver que el Sorbet Point tiene, siempre va a estar pues como en ceros. Bien, aquí cabe mencionar algo. El Sorbet Point siempre me va a entregar tres diferentes tipos de información. Ubicación norte-sur, este-oeste y elevación. Listo, entonces como les digo, siempre va a estar en punto cero. Y luego voy a ubicar el Project Base Point, que este sería como el punto de inicio o la estaca de inicio de la construcción. En este por lo general siempre se asocia a un punto como conocido del edificio, que no cambie mucho, pues yo podría decir que un encuentro de dos ejes o una circulación vertical del edificio, ¿cierto? Un punto como que no vaya a cambiar mucho a lo largo del diseño, para que este punto siempre sirva como referencia eh, de ubicación a lo largo del diseño. Muy bien, entonces por eso lo asocio aquí. Cuando nosotros trabajamos de esta manera, ¿cierto? Aseguramos que cuando vayamos a Navisworks, miren, todos estos modelos, en este caso, miren, tengo el de MEP, estructural y arquitectónico, los puedo unir y queden alineados. ¿Listo? Entonces este es como el primer concepto clave, Project Base Point. Bueno, ahora les quiero mostrar como una variación de esta teoría. Bien, y es la siguiente. El tema de origen a origen. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona cuando vamos a trabajar de origen a origen? Resulta que Revit tiene un punto 0,0,0. Para los que hemos sido usuarios de Autodesk con AutoCAD, ¿cierto? Sabemos que el punto 0, 0, 0 significa 0 este-oeste, ¿cierto? XY, perdón, 0 en Y, 0 en X y 0 en Z. Entonces, 0 este a oeste en Revit, 0 norte a sur en Revit y 0 en elevación. Bien, pero Revit no especifica exactamente dónde queda ese punto. Bien, no es visible como en AutoCAD, donde nosotros teníamos ahí como ese gizmo de XY, que nos decía exactamente pues dónde queda ese punto 00. En Revit ustedes no van a encontrar ese punto 00. ¿Listo? Ustedes van a poder encontrar pues el Sorbet Point y el Project Base Point. Eso siempre los van a encontrar.
Muy bien. Pero el Source Point y el Project Base Point no van a significar que sean el punto 00 del proyecto. No les va a asegurar esto. Yo dentro de Revit puedo mover si quiero el Source Point. Y una vez que lo mueva, pues ya perdí la ubicación del punto 00 o el punto origen, el punto de origen pues de Revit, ¿cierto? Muy bien, entonces puede pasar que yo tenga el Source Point en 0, lo haya movido por alguna razón, ¿cierto? Lo haya desplazado de su relación entre su ubicación pues, y el punto 0 del proyecto, como en este caso, miren, ¿cierto? Pero la relación entre el Source Point y el Project Base Point siguen siendo la misma, porque resulta que el Project Base Point siempre va a estar eh, ubicado en relación a su, a su distancia con el Source Point. Listo, entonces miren, por eso pongo este ejemplo. En la parte inferior, miren, tengo el modelo, en este caso ubicado pues muy cerca del punto 0. Tengo los dos puntos, el punto Source Point y el Project Base Point, ¿cierto? Ubicados de una manera X. Y en la parte superior vamos a encontrar el modelo con el mismo punto, o la misma relación entre el Source Point y el Project Base Point, ¿cierto? Van a estar en el mismo punto, pero resulta que aquí se corrió con respecto al punto 0 del espacio de trabajo de Revit. Entonces, si yo alineara estos dos modelos, pasaría lo siguiente, ¿cierto? Este modelo quedaría desalineado del primero. Bien, porque si le pongo la opción origen a origen, lo que está buscando es esta distancia, ¿cierto? Con respecto al punto de origen, más no al punto al punto de del Project Base. ¿Listo? Muy bien, entonces quedaría desalineada. Entonces acá tenemos que tener cuidado con cuál va a ser la estrategia que nosotros vamos a utilizar. ¿Cuál recomiendo yo? Yo recomiendo origen a origen. Bien, de manera inicial. Perdón. Siempre y cuando la persona encargada de llevar la información a los diferentes desarrolladores de diseño explique exactamente, bien, cómo va a iniciar el proyecto. Bien, por lo general se parte con el proyecto arquitectónico o se debe partir del proyecto arquitectónico. Este se le entrega a cada uno de los diseñadores por disciplina. Bien, ellos lo linkean y lo traen de origen a origen, que ya aseguraron están respetando la misma posición del arquitecto o el modelo arquitectónico. Sobre ese ya empiezan a hacer sus modelos, entonces ya aseguraron que está alineado. Muy bien. Y también tenemos la de Project Base Point a Project Base Point. Si este Project Base Point, que es el anterior, ¿cierto? Están alineados, entonces el programa tomaría esa alineación desde el Project Base Point y ahí sí quedarían pues uno sobre otro. Vamos a ver que en Navisworks, cuando yo utilizo esta opción de Project Base Point, pues puede que no funcione de la mejor manera. Entonces vamos a ir a origen como primera opción. Muy bien. Entonces ahí tenemos como los dos aspectos principales para asegurar la eficacia de este análisis de colisiones. Primero conocer el LOD en el que se encuentra en el que se encuentra el modelo y luego la ubicación del proyecto. Listo. Ok. Muy bien, entonces, ahora, una vez que tenemos estos datos pues básicos claros, ya vamos a ver cómo se va a trabajar entonces la coordinación. Entonces, para eso ya tenemos que empezar a trabajar en flujos de trabajo, ¿cierto? ¿Cuáles van a ser los pasos y los procedimientos que me van a permitir a mí asegurar que esa
que ese análisis de colisiones sea efectivo. Listo. Aquí tengo un esquema muy básico, pero luego les voy a mostrar uno un poquito más completo. Entonces acá tenemos creación del proyecto, ¿cierto? Luego cargo modelos, traigo los modelos a Navisworks, los alineo, reviso todos los diseños, hago análisis de colisiones, manejo todos los cambios, ¿cierto? Y una vez que, que aseguramos que el modelo esté cumpliendo con la calidad requerida, simplemente se libera la versión y se comparte la información del modelo pues ya coordinado a todos los actores del proyecto, ¿cierto? Pues decimos que ahí ya lo va a tener el director de la obra, lo va a tener el director de presupuestos, va a tener, va a ser la versión que van a manejar los diseñadores, y de esta manera entonces nosotros aseguramos pues que hablemos el mismo idioma, porque el versionamiento de los modelos es clave pues para seguir el proceso de construcción. Muy bien, ahora les vamos a mostrar aquí va este flujograma que yo elaboré, donde ya tenemos un proceso un poquito más complejo. Este es de coordinación, bien, y acá tenemos lo siguiente. En la parte izquierda van a encontrar todos los roles que van a participar de un análisis de colisiones. Entonces tenemos el BIM Manager, coordinador técnico BIM, arquitectura, estructura, aire acondicionado eléctrico, hidrosanitario, ¿cierto? Pues también ubiqué programación de obra y costo de presupuestos porque serían los últimos revisores pues, del modelo. Muy bien. Entonces, como parte de todo, de arquitectura, se genera un modelo arquitectónico que se pasa pues al BIM Manager, ¿cierto? De bueno, este modelo sirve para iniciar el modelo estructural. Entonces el estructural genera su modelo, listo, y se une a arquitectura y estructura. Bien, este modelo de arquitectura más estructura ya es lo que llamaremos como el anteproyecto. Muy bien, este modelo de arquitectura más estructura se vuelve como lo que llamamos el modelo central. Bien, del modelo central se desprende un modelo desligado, listo. Aquí es importante que comprendamos ese concepto. Es un modelo desligado del central. Es como una foto del proyecto en un momento. Y se le pasa a los diferentes diseñadores. Entonces, miren, acá tenemos modelo central desligado. Basados en ese modelo, miren que aquí en esta parte es clave donde yo le digo al diseñador, por favor, usted siga el protocolo de ubicación del proyecto, ¿cierto? Por favor, entrégueme en el LOD requerido con todos los requerimientos que eso conlleva, ¿cierto? Recuerden que no solo es la geometría, sino también la metadata que yo necesito, que yo pueda identificar cada uno de los componentes del modelo. Muy bien. Entonces, por favor, cumpla estos lineamientos y de esa manera inicie pues su modelo de, de acuerdo a su disciplina. Muy bien, entonces miren, por ejemplo, el aire acondicionado, ¿cómo iniciaría? Iniciaría basado en el modelo central desligado, ¿cierto? Le pone como un link de Revit y empieza a modelar su diseño. Luego, este se le entrega al coordinador técnico, quien hace un análisis de colisiones. Entonces, si este análisis tiene alguna incidencia, alguna anomalía, él lo que hace es un reporte de colisiones y lo devuelve para que se haga la respectiva corrección de diseño y actualización del modelo. Muy bien, miren que este ciclo puede resultar las veces que sea necesario. Muchas o pocas, pues no sabemos. Por lo general, pues son muchas. Bien, y de esta manera pues, se afina el modelo hasta lograr lo que se necesita. De esa misma manera van a trabajar el eléctrico, el hidrosanitario, ¿cierto? Y cuantas redes haya en el proyecto. Siempre van a entregar al coordinador técnico, él va a hacer análisis de colisiones y les va a reportar si cumplen o no con lo que se necesita. Bien. Una vez estos modelos están ok, se pasan al modelo central, donde ya lo que se hace es como una recopilación de toda la información del proyecto. Y este siempre lo va a manejar solamente el BIM Manager. Este tipo de modelos centrales no pueden estar como al alcance de todos. Estos deben ser manejados con cuidado, ya que ahí está toda la información del proyecto y no queremos que ésta se pierda o
o se dañe. Muy bien. Luego, una vez se hace todo el tema de coordinación, ya está ok, alineado el proyecto y cumple con toda la calidad y los requerimientos necesarios, ese modelo central final se le pasa a programación de obra y a costos y presupuestos, donde ya hacen su respectiva programación de obra y análisis de costos. Muy bien. Entonces, este sería como un esquema básico de cómo funcionaría haciendo estas iteraciones. ¿Cuántas iteraciones? Cuántas sean necesarias. Pueden ser muchísimas o pueden ser pocas. Por lo general son muchas. Listo, muy bien. Bueno, ya claro está que este tipo de procesos o procedimientos también se deben acomodar a la forma en la que trabajan las diferentes compañías, ¿cierto? Pero siempre intentando tener este esquema. Muy bien. Y pues cabe recordar que los roles dentro de las compañías también pueden tener varias tareas o varias responsabilidades combinadas. Muy bien, voy a pasar entonces a recordarles también la importancia que tiene estandarizar los procesos. Pues antes de estandarizar procesos, identificarlos. ¿Cuáles son los procesos que hace mi compañía? ¿Cierto? Identificar procesos y ojalá alinearlos a estándares internacionales para que de esa manera pues logremos ser más eficientes y se faciliten muchas cosas dentro del gremio. Entonces aquí pues les recomiendo nuevamente que averigüen sobre la norma ISO 19650, ¿cierto? Para que, para que empiecen a tomar una cantidad de conceptos y de, y de fórmulas para estandarizar que son bien interesantes. Muy bien, esto es un estándar internacional, ya lo tomó el ISO, ¿cierto? Lo que significa que aquí ya empieza a ponerse un poco más serio el tema de estandarización. Muy bien, y así a grandes rasgos, ¿qué es el ISO 19650? Pues nos va a permitir trabajar sobre procesos estandarizados, manejar clasificaciones estandarizadas, ¿cierto? De elementos, todo el tema de gestión documental, cómo se manejan los documentos dentro de un proyecto constructivo, tema pues coyuntural dentro de los proyectos, manejo de versiones, quién libera versiones, quién las revisa, dónde se ponen, cómo se nombran estos archivos, todo eso debe ser estandarizado y acá van a encontrar cómo hacer, ¿cierto? Interoperabilidad, que pues se pueda trabajar con diferentes fabricantes de software, por ejemplo, o entre diferentes compañías como hacemos hoy en día. Y como todos hablamos el mismo idioma, pues va a ser más fácil hacer un trabajo entre diferentes compañías. El COBI, que es ese estándar de clasificación de los elementos que me permite a mí facilitar información para la operación y el mantenimiento. Ojo, claro que la operación y el mantenimiento es como un tema que ya es una realidad. Aquí también tenemos que empezar a ver cómo nuestras compañías van a empezar a participar del tema. Listo, y por último, pues si ustedes tienen unos procesos estandarizados, los pueden monitorear y validar si estos están funcionando o no. Entonces, la validación es clave para conocer su propia compañía y pues siempre tener la filosofía de mejorar. Bien, bueno, pues esto también están en las redes sociales para que no se pierdan una cantidad de información que siempre estamos compartiendo con ustedes acerca de la actualidad de BIM y de procesos también PLM. Entonces, en Facebook, Academia y en LinkedIn. Muy bien, ahora antes les voy a mostrar, voy a ir acá a Revit, ¿cierto? Todavía no se me desconecten, no ha terminado el, el live. Les quería mostrar entonces en Revit yo cómo paso los modelos a Navisworks. Bien, aquí tengo mi modelo. En este caso tengo el arquitectónico, ¿cierto? Este va a pasar a coordinación, entonces miren, tengo mi modelo arquitectónico. Bien, tiene todo el nivel de detalle que nosotros necesitamos, ya está alineado, yo ya sé cómo va a trabajar con él, bien, de origen a origen, y luego debo exportarlo. Bien, por lo general esto lo puede hacer el mismo coordinador o el coordinador puede pactar con los diseñadores que le entreguen en un formato de Navisworks. Entonces, ¿aquí qué hago? Exportar.
¿cierto? Es exportar y aquí van a encontrar el formato NWC. Le dan NWC y luego lo guardan. En este caso, miren, yo ya los guardé. Tengo aquí mis diferentes NWC para arquitectura, aire acondicionado, eléctrico, estructura, hidrosanitario. Bien, acá los tengo todos guardados. Muy bien. Ahora los exportan y ya tienen los modelos en NWC. Este es como eh, el deber ser, ¿cierto? Dentro de las buenas prácticas. Pero cuando ustedes abren Navisworks Manage, resulta que como yo les decía, Navisworks Manage es un programa hecho para la visualización. Yo también puedo trabajar con modelos Revit. Listo, con RBT, puedo trabajar con modelos de SketchUp, Plan, Tecla, una cantidad impresionante de formatos. Pero dentro de las buenas prácticas recomiendo que desde Revit se exporte a NWC. Una vez tenemos ese NWC, lo único que hacemos es ir trayendo los modelos. Entonces vean, acá los tenemos. Arquitectura, le voy a abrir y miren, acá tenemos el modelo de arquitectura. Bien, miren, aquí estamos en Navisworks ya. Miren qué fácil es. Como Navisworks pues, nos facilita la visualización, es muy fácil manejar los modelos. No importa si estos son muy pesados, Navisworks permite comprimir el modelo como al 7% más o menos de lo que, del total de lo que pesa. Entonces lo que lo vuelve mucho más ágil para manipular el modelo. Bien, entonces miren, tenemos la arquitectura. Entonces ahora vamos a traer otro modelo. Entonces, yo lo voy aquí, voy a traer aire acondicionado, lo voy a abrir y Navisworks automáticamente, como él ya sabe cuál es el punto común entre los modelos, miren, lo alineó y ya tengo mi modelo de aire acondicionado, veanlo acá, ¿cierto? Y ahorita lo vamos a ver, vamos a ver las redes dentro del edificio. Acá las vamos a mostrar. Muy bien. Luego, vamos a traer los otros modelos, vamos a traerlos todos. Entonces tengo el eléctrico. Muy bien, entonces miren que ahí me sumó también aquí unos elementos eléctricos. Voy a traer estructura. Van a ver cómo, antes de traer, miren, lo voy a poner de esta manera para que vean la estructura de su estructura. Entonces voy a traer estructural. Y ahí ya ven, miren, toda la subestructura del edificio. Esto es lo que modeló, lo que diseñó el ingeniero estructural del proyecto. Luego voy a traer el diseño hidrosanitario y listo, aquí ya tenemos también todo el tema de tuberías. Miren, aquí ya tenemos tuberías de sanitarias y de suministro. Listo, entonces miren, ahí ya está el proyecto con todos los diseños completo. Listo. Vamos a ver cómo está por dentro. Yo aquí utilizo mi herramienta de sección. Miren, aquí tengo mi herramienta de sección. Voy a poner el plano. Listo. Muy bien. Y voy a ir corriendo. Miren este plano y va a ir seccionando mi modelo. Entonces, con rojo se ve lo que está cortado y van a ver que tenemos ya todo el aire acondicionado, todo el tema de iluminación, parte eléctrica, miren acá tengo la iluminación, ¿cierto? Todos los switches, todo lo relacionado al componente, a los componentes eléctricos, pues tenemos los baños y en los baños vamos a tener todo el tema de tubería. Ahí ya tenemos todas las redes del proyecto. ¿Listo? Tenemos el proyecto ensamblado desde Navisworks. Recuerden que todos estos modelos son exportados a NWC. Listo. Yo acá podría tener diferentes modelos hechos con diferentes programas, siempre y cuando ese punto de inicio, ¿cierto? Esa ubicación del proyecto esté clara. Bien, para que quede alineada. Perfecto. Entonces, una vez ya hacemos el ensamble, vamos a partir, voy acá a desactivar la sección,
hacer nuestro análisis de colisiones. Listo. Entonces, ¿de qué se trata un análisis de colisiones? De lo siguiente. Voy a activar aquí. Mira, acá hay una herramienta muy interesante que es el Selection Tree, ¿cierto? Donde yo tengo toda la lista de los elementos o de los modelos que componen aquí mi modelo ensamblado. Entonces, mire, tengo arquitectura. Si le doy clic, se selecciona toda la arquitectura. Bien. Si le doy clic a aire acondicionado, se selecciona todo lo del aire acondicionado. Y así con la estructura, lo eléctrico. Bien, esta es la estructura. Todos los elementos estructurales se seleccionan. Y toda la parte hidrosanitaria, miren, se selecciona también. De esta manera vamos a poder ir clasificando información. Ahí no se queda la forma de clasificar. Miren que si yo voy a arquitectura y le doy aquí al más, tengo todos los niveles. Entonces yo puedo seleccionar el nivel 1, el nivel 2, miren ahí nivel 2, todo lo que pertenece al nivel 3, al 5, etc. Y dentro de cada nivel, todas las categorías de elementos que componen el proyecto. Bien, van a encontrar cielos, muros cortina, puertas, muros, ventanas, etc. Entonces yo ya voy a poder ir seleccionando cada uno de esos elementos. Listo, entonces yo quiero seleccionar las puertas del nivel 1. Entonces miren, ahí van a encontrar las puertas del nivel 1. Entonces, Navisworks tiene la capacidad de clasificar, ¿cierto? De visualizar y clasificar. Entonces, una vez yo selecciono elementos, yo puedo pues simplemente apagarlos. Por ejemplo, yo quiero que se apaguen todos menos los seleccionados. Entonces aquí le doy esconderlo en lo seleccionado y miren ahí puedo ver exactamente qué elementos seleccioné yo. Miren, bien. Entonces empezar a clasificar esa información. Acá lo restablezco. ¿Con qué fin? Pues vamos a ver con el análisis de colisiones. Bueno, entonces aquí voy a ir al Home y en el Home van a encontrar Class Detective. Listo. Y aquí va a pasar lo siguiente. En este caso, miren que está desactivado como la ventana que abrimos. Esto es porque aún no hemos activado o no hemos creado una nueva detección de colisiones. Vamos a agregar una. Miren que se activa, ¿cierto? Y van a encontrar primero el nombre de esta detección. En este caso, yo voy a decirle que arquitectura versus, perdón, aquí voy a poner estructura versus sistema de el hidrosanitario. Bien, entonces acá estructura versus HSA. Entonces vean que acá van a encontrar unos estatus. Nuevo, activo, revisado, aprobado y resuelto. De esta manera o con esto vamos a gestionar todos los cambios que vamos a encontrar en el análisis de colisiones. Listo. Entonces, si es una colisión nueva, él lo reconoce, ¿cierto? O si está aprobada, ya le vamos a dar trámite. Muy bien, luego van a encontrar como dos ventanas para hacer una comparación. Entonces aquí yo voy a seleccionar los dos elementos que voy a comparar. Entonces por eso le ponía aquí estructura versus hidrosanitario. ¿Listo? Entonces acá es clave lo siguiente. Siempre vamos a seleccionar primero el sistema o el diseño que no queremos mover, ¿cierto? O que sería más difícil o más complejo modificar. En este caso, pues entre la estructura y el hidrosanitario es la estructura. Entonces aquí selecciono estructura, bien, y luego en la segunda ventana, en selección B, pongo sistema hidrosanitario. Luego, en la parte inferior, vamos a configurar la tole. Miren, acá hay unas opciones, ¿cierto? El tipo de colisión, si tiene algún tipo de vínculo, y aquí el clave es la tolerancia. ¿Cómo así que tolerancia? Sí. Nosotros podemos decirle a Navisworks, cualquier interferencia o cualquier colisión que encuentre dentro del rango de 3 centímetros, no lo tome como colisión, ya que nosotros en la obra lo podemos arreglar. Es una tolerancia que manejamos. Bien, que no va
a tener pues como un problema. Esa tolerancia hay que definirla. Bien, si yo pongo cero tolerancia, entonces cualquier elemento que esté dentro o que se toquen simplemente lo va a arrojar como una colisión. Entonces aquí también, pues no todos los elementos que se toquen significa que estén chocando. Entonces aquí voy a poner que esa tolerancia sea de 3 centímetros, 0.03 metros. Miren que aquí estamos hablando de metros. ¿Listo? Bien. Y le voy a dar simplemente acá el botón Run Test. Y ahí ya me corrió el análisis de colisiones total. Bien, miren, el proyecto se ve como de manera alámbrica y me prende con dos colores los elementos que están chocando. Listo. En verde, perdón, en rojo la estructura y en verde el elemento hidrosanitario. Entonces aquí van a encontrar la colisión. Miren, por ejemplo, el primero lo que es. Bueno, aquí vamos a ver también que en este análisis de colisiones se encontró en Navisworks que en este modelo, en estos dos modelos, hay 293 colisiones. ¿Listo? Muy bien, entonces ahí ya tenemos el primer análisis de colisiones. Pero entonces, ¿qué pasa? Esta información yo debo depurarla, porque pues si ya se dieron cuenta son bastantes colisiones y pues requiere bastante trabajo solamente coordinar la parte hidrosanitaria a la estructura. Entonces en este caso es muy importante que el coordinador tenga conocimientos para que empiece a depurar la información. Bien, como en este caso, miren, si yo voy a analizar la colisión que me está mostrando el programa, me está diciendo que hay una tubería, un bajante, que está chocando contra una losa. ¿Listo? Entonces ahí yo les pregunto, ¿eso realmente sucede? ¿Cierto? Pues la respuesta puede ser sí o no. Entonces, esa tubería no va por un buitrón y necesitan romper la losa, pues realmente esto no va a ser una colisión. Primero porque jamás vamos a modelar un roto en una losa, ¿cierto? Y porque ya se asume que esto sí debe ir uno dentro del otro. Entonces yo lo que empiezo a hacer es decirle, estatus, ¿cierto? Resuelto. Listo, está resuelto. Entonces, colisión 2. Miren, sigue igual. Tubería versus, acá tenemos una pantalla. ¿Esto es una colisión? No, esto se debe resolver en obra porque por ahí debe pasar la tubería. Entonces yo le resuelto y de esta manera vamos revisando. Miren que la mayoría de colisiones que ustedes van a encontrar, ¿cierto? Son de este tipo, ¿cierto? Aquí lo que le importa en primera instancia al programa es si colisionan o no de manera geométrica. Pero si nosotros vamos a lo técnico, vemos que muchas de estas colisiones realmente no tienen un fundamento técnico, ¿cierto? Entonces nosotros de una vez le vamos dando, miren, resuelto, el 4 resuelto, voy a darle aquí a sus primeros 10, miren, acá también resuelto porque es una tubería dentro de una losa. Aquí sí nos preocuparía una colisión entre una tubería y una viga o entre una tubería y una columna. Esa sí se debe pasar como colisión, pero no con las losas, ¿cierto? Por ejemplo, entonces aquí miren, resuelta, vamos a ver la 7 de qué se trata también. Ahí se ve claramente que es conflicto entre losa y bajante, ¿cierto? Pues aquí también, en caso de que se haya pactado que todos los bajantes van a ir por un buitrón, pues esto sí sería una colisión, ¿bien? Pero de lo contrario, pues puede ser eh, que desde el diseño se tomó que se iba a perforar esa losa o de alguna manera. Muy bien, entonces vamos a asumir que son resueltos. Vamos a ver el 9. Miren, sigue siendo el mismo bajante. Vamos a ponerle resuelto. ¿Listo? Y el 10 resuelto. Muy bien. Entonces de esta manera yo voy conociendo cuáles de las incidencias que tengo son o no son importantes dentro del proyecto. Bien.
Como Navisworks, o sea, de esta manera funcionan todas las detecciones, los análisis de colisiones. Listo, miren, voy a agregar otro. O sea, aquí voy a agregar otro y voy a analizar estructura, ¿cierto? Miren, estructura. O aquí voy a analizar arquitectura versus aire acondicionado. Entonces, primero arquitectura, luego aire acondicionado. Y acá me muestra 293 colisiones. Entonces, miren, la primera que voy a ver es un ducto contra un muro. Entonces yo pregunto, ¿esto es una colisión? Realmente no. Nunca en un modelo arquitectónico vamos a romper una pared para que pase el ducto, ¿cierto? Pero nosotros asumimos que esa regata, ¿cierto? Se hace, pues, lo que llamamos aquí en Antioquia, esto se cancha en la obra, ¿cierto? Se abre el vano al muro para que pase el- para que pase el ducto. Entonces, aquí volvemos a lo mismo, esto no es una colisión, este tampoco. Miren, todos son ductos sobre muros. Bien, entonces no van a ser colisiones. Por eso, entonces, dentro de Navisworks yo puedo empezar a seleccionar elementos, crear grupos y comparar elementos que realmente sí me interesen que estén colisionando. Ejemplo, si yo voy a analizar temas de tuberías contra estructura, pues no tomo los muros, ¿cierto? Ni las losas, sino que simplemente tomo las vigas y las columnas, entonces selecciono solo vigas y columnas, armo un grupo y lo comparo con la tubería. Entonces, de esa manera yo ya sé que cualquier colisión que esté sucediendo realmente sí requiere de mi atención. Pero miren que aquí tenemos 732 colisiones. Yo puedo perder mucho tiempo revisándolas todas. Y miren que acá voy a seguir encontrando casos listo, miren, de, del sistema contra los muros. Entonces, realmente a mí me interesa saber si los muros están pegando contra los ductos, sino elementos clave. Listo, como ventanas, puertas, etcétera. Muy bien. Entonces miren lo fácil que es hacer el análisis de colisiones. Yo aquí tengo todo, tengo gráficamente, miren, yo pongo el número de la colisión y me lo muestra de manera explícita. Entonces puedo hacerle un manejo muy fácil pues a reconocer que está pegando. Por ejemplo, miren, este sí de pronto puede llamar más la atención, ¿cierto? Miren, aquí está pegando este ducto con este elemento. Bien, entonces ahí ya voy clasificando. Entonces no le pongo aquí eh, activo, o sea que necesito una respuesta. Bien, perfecto. Bueno muchachos, hasta el momento entonces eh, vimos cómo generar ese análisis de colisión. Miren cómo es de sencillo con Navisworks, es supremamente fácil, ¿cierto? Ya el tema de gestión de estos elementos eh, o estas incidencias la vamos a ver en la parte número 3 de nuestros lives de Navisworks. Bien, entonces los invito que si tienen alguna, voy a guardar este proyecto, ¿cierto? Mírenlo aquí, de Navios, voy a ponerle colisiones 1, ¿cierto? Para que sobre este trabajemos entonces en el siguiente live y les muestro cómo debemos gestionar, ¿cierto? Dentro de un ecosistema de coordinación todas estas incidencias que encontramos en el análisis. Bien, hasta el momento entonces, bueno, les agradezco mucho la atención. Si tienen alguna pregunta o respuesta, aquí, permítanme un segundito, aprovechemos este momento para hacerlas. Bien, voy a volver aquí entonces. Listo, muy bien. ¿Tienen alguna pregunta, inquietud? Con mucho gusto podemos conversar. La idea es que hagamos un diálogo y aprovechemos estos espacios para que empecemos a crear pues, nuestras propias ideas de BIM.
Muy bien, aquí Fernando ya me pregunta sobre cómo se envía al diseñador arquitectónico esta información. Fernando, eso lo vamos a ver en el siguiente live. Listo, que es todo el tema de gestión. Todo el tema de gestión para la solución de incidencias. Bien, entonces te invito para que vayas, para que asistas dentro de 8 días. Bien, bueno, Ana María me dice que aclaremos un poco el tema de la tolerancia. Muy bien, mira Ana María, esto simplemente es como decirle a Navisworks que lo que esté dentro de un rango, ¿cierto? De determinada longitud, si está colisionando, no lo vaya a informar, ¿cierto? Porque nosotros decimos que de pronto eso en obra se puede solucionar. Ejemplo, si vamos a hablar de columnas o de sistema estructural, podemos hablar a veces de tolerancias de 1 centímetro, ¿cierto? De acuerdo pues a la formaleta, hay unas rebabas, ¿cierto? Cuando vamos a la construcción realmente eh, un edificio no queda exacto como un modelo BIM. Bien, entonces podemos manejar unas tolerancias para que si está dentro de ellas, pues no necesariamente lo muestre como una colisión. Para la, para la sesión entrante les voy a mostrar más sobre el tema de la tolerancia, ¿bien? Para que quede claro. Entonces, Ana María, también te invito para que no te la pierdas. Les voy a hacer entonces un esquemita para que entendamos el concepto. Muy bien. Yo creo que con un dibujito siempre entendemos más de estos conceptos, pero sí, más o menos de eso se trata. Muy bien. Luis Fernando, pues con mucho gusto, pues la idea, el conocimiento hay que compartirlo, ¿cierto? Esto sí debe ser como algo que todos los profesionales tenemos esa obligación con la sociedad. Muy bien. Ana María me pregunta si se pueden enfrentar 3 modelos al tiempo. Ana María, puedes enfrentar cuántos modelos quieras enfrentar. La pregunta es, ¿puedes gestionar la información de todos esos modelos al tiempo? Esa es la pregunta, ¿cierto? Entonces yo creo que es mejor ir como de a pasos para, para no enloquecerse. Yo he visto modelos que arrojan hasta 8000 colisiones. Entonces imagínate 8000 veces revisando si vale la pena o no, o si deberías pues informar estas colisiones. Bien, bueno. Juan Carlos me pregunta si se pueden tener diferentes tolerancias entre test. Claro que sí, sí, porque miren que hoy en día, si hablamos de estructuras, por ejemplo, las estructuras tienen tolerancias milimétricas. Y si yo quiero hacer un análisis de la estructura misma, yo también lo puedo correr con Navisworks. O de esta con respecto pues a todas las disciplinas. Bien, entonces ahí no hay, no hay problema, también se puede hacer. Muy bien, Álvaro aquí me pregunta, perdón, Vanessa, ¿quiere saber cómo se resuelven las colisiones en Revit? Listo, lo vamos a ver en el siguiente live, ¿listo? Que es de gestión. Entonces, yo cómo le entrego a los demás, cómo les informo a los diseñadores y ellos cómo utilizan la información que yo les entrego para poder hacer el ajuste dentro del modelo de Revit. ¿Listo? Entonces, aquí, para que estés pendiente también, Vanessa. Muy bien, Mauricio, muchas gracias. Muchas gracias. Eh, bueno, Álvaro aquí, ¿cómo se asegura que la gestión de los cambios de un diseño no afecte a los que realizan los otros diseñadores? Ejemplo, eléctricos a hidro. Muy bien, mira Álvaro, el hecho de hacer un análisis de colisiones no implica que esto sea una decisión o que una decisión al nivel de un comité de obra, ¿cierto? Bien, por eso es muy importante que este coordinador técnico tenga también un conocimiento de cómo se construye para que él pues ayude a guiar cómo resolver estas incidencias. Pero él no puede tomar decisiones de diseño. Entonces lo único que hace es gestionar. Bien,
Dentro de una coordinación, pues la idea también es que se tenga claro pues cuál es el espacio que va a llevar el hidrosanitario, el eléctrico, ¿cierto? El de redes, perdón, el de red contra incendios, etcétera, ¿cierto? A medida que eso esté claro, pues ahí va a haber como más facilidad para resolver los conflictos. Bien, pero sí, claro, eso, por ejemplo, Álvaro, si te notifican de un conflicto y no estás de acuerdo, pues no lo debes, recibir, ¿cierto? Entonces eso entraría es a una gestión, a una comunicación de qué es lo que está sucediendo. ¿Listo? Y la idea, pues, de coordinar es resolverlo. ¿Cómo? Pues teniendo claro en cuenta toda la- el conocimiento que tienen los diseñadores. Muy bien, no es que el coordinador sea como de manera radical el que diga qué es lo que se debe hacer. No, simplemente el de estar como pendiente que se resuelva. Muy bien. Eh, Juan Carlos, con mucho gusto. Vanessa, con gusto. Muy bien, Mauricio, en un conflicto entre dos disciplinas, ¿quién ajusta el diseño? Ah, bueno, aquí creo que te di la respuesta, ¿cierto? El que ajusta el diseño es el diseñador. Bien, pues va a tener unas recomendaciones que dentro de la coordinación se deben hacer, ¿cierto? Muchas veces deben hablar entre varios diseñadores, porque de eso se tratan los comités de diseño, alinear, alinear todo que funcione. Entonces, el ajuste siempre lo va a hacer el diseñador porque el diseño es un, tiene pues como su autor y su responsabilidad, entonces un diseño no se puede tocar a menos que quien lo haya hecho lo autorice. Muy bien, Cristian, en Navisworks, ¿cuáles son las diferencias entre archivos de NWC y NWF? Muy bien, Cristian, te lo explico en la próxima sesión, ¿listo? Entonces no faltes para mostrarte la diferencia entre los tres, que realmente es muy importante a la hora de gestionar, entonces lo vamos a ver eh, en la siguiente oportunidad, que es el jueves entrante. Bien, bueno, muchachos, muchísimas gracias por su asistencia. Les deseo un feliz día. Nos vemos dentro de 8 días entonces para que culminemos este tema tan interesante. Hasta la próxima.